Es importante destacar que el flujo de genes entre especies juega un papel fundamental a lo largo de la historia evolutiva y el mantenimiento de la diversidad genética. A continuación hablaremos de los principales genes involucrados en la forma y el tamaño del pico en pinzones de las Islas Galápagos. En cada una de las islas que conforman este archipiélago, situado a unos 972 kilómetros de la costa de Ecuador, los pinzones son uno de los mejores ejemplos de la evolución adaptativa, ya que cada especie posee un pico diferente. Sin embargo, esta diferencia describe que las especies no eran estables, sino que cambiaban sus características físicas para adaptarse al medio en el cual habitan. Varias investigaciones han determinado dos genes involucrados en la forma y el tamaño de los picos en estas aves, como el gen ALX1 que controla la forma y el gen HMGA2 que afecta el tamaño. Los pinzones pertenecen a la familia de los fringílidos y la subfamilia de los geos Piscinae. Esta última se encuentra dividida principalmente entre pinzones terrestres y los pinzones arborícolas. Todos los pinzones son del mismo tamaño, de 10 a 20 centímetros, y pueden llegar a pesar hasta 25 gramos. Son de color negro o marrón. Estas especies habitaron las islas hace 2 millones de años y han evolucionado hasta convertirse en 13 especies reconocidas que difieren en tamaño corporal, canto, forma del pico, que varía en función de las fuentes de alimento. La diversidad fenotípica más sorprendente entre estas especies es la variación en el tamaño y forma de sus picos. Cabe recalcar que este órgano se ve afectado por muchos genes, como sucede en la mayoría de los rasgos biológicos. Sin embargo, les ha permitido conseguir recursos alimenticios como insectos, semillas, néctar de flores de cactus, así como la sangre de las aves marinas. Para determinar estos genes, analizaron el genoma de 120 individuos de 17 especies, entre ellos 15 de los pinzones de Darwin y dos especies que habitan en América del Sur y el Caribe. Y descubrieron que las diferencias en el gen ALX1 daban como resultado picos diferentes entre las especies, unos en punta y otros en romo, optando por generar una pequeña evolución en respuesta a los cambios del medio ambiente. Mientras el gen HMGA2 se consiguió identificar en la sequía producida en el año 2004, ya que el tamaño promedio de los picos de la población del pinzón terrestre mediano se hizo más pequeño debido a la facilitación de una diversificación ecológica rápida respecto a la radiación adaptativa. Para determinar este gen, se aplicó la selección natural. Y como resultado de la sequía, el promedio del tamaño del pico de la población cambió, pues murieron más individuos con picos más pequeños. Si bien conocemos las aves que habitan en el archipiélago presentan cierta similitud las unas con las otras, excepto por el tamaño y la forma del pico, que varía en función de las fuentes de alimento que ingieren en su dieta. Se ha identificado que las diferencias genéticas entre los pinzones que habitan en las distintas islas son mínimas, pero las diferencias epigenéticas, que son los mecanismos que regulan la expresión de los genes, son altas. Esto se produce debido al tipo de alimentación de cada especie, lo cual implica la alteración de los mecanismos de expresión genética, así como la activación y desactivación de genes. La aplicación en la biotecnología. El gen HMGA2 en la biotecnología es utilizado para la marcación genética, puede controlar el tamaño corporal en las especies de mamíferos y del ser humano, así como el número total de células que tiene un individuo. Mientras el gen ALX1, su función esencial se basa prácticamente en el desarrollo craneofacial de todos los vertebrados, causando malformaciones frontonasales en nuestra especie y afectando principalmente los rasgos faciales y entre otros graves defectos de nacimiento. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Que nos proporciona una explicación racional, materialista y con posibilidad de verificación al fenómeno de la variabilidad y surgimiento de las especies, ya que explica la evolución biológica de los seres vivos, generándonos como resultado la aparición de nuevas especies